páginas de la Biblia, nosotros vamos a descubrir en esta tarde. Todo comienza en aquella batalla épica de David contra Goliat. ¿Recuerdan ustedes esa historia? De cómo este gigante desafiaba al ejército de Dios. El primero que salía corriendo era Saúl, pero de pronto aparece un joven llamado David y se enfrenta al gigante y lo vence. Y todo eso fue presenciado por el ejército de Israel. Entre todos los soldados había uno que era hijo de Saúl, se llamaba Jonatán, y él presenció todo aquello. Dice en 1 Samuel 18:1 que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, se refiere a David, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó como a sí mismo. Este versículo de 1 Samuel 18:1, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente manera: en cuanto David terminó de hablar con Saúl, que había vencido a Goliat, Jonatán empezó a entablar una buena amistad con David. Le amaba como a sí mismo. Es decir, que en ese momento el alma de Jonatán y David hizo un clic. ¿Ustedes entienden esa frase o esa expresión? Hizo clic, o sea, había algo que los identificó a ambos. Hubo tal identificación entre Jonatán y David que sus vidas, sus corazones, sus almas, dice la Escritura, hicieron un clic. Y esa personalidad de David, esos rasgos de David eran muy semejantes a los de Jonatán y viceversa. Eso fue lo que hizo que ellos armonizaran de una manera profunda en una gran amistad. Hay un principio que la Biblia nos marca, que es en cuanto a la naturaleza. Cuando Dios hizo toda la creación, pues vemos cómo se desarrolla, y los documentales acerca de la fauna en los distintos países nos muestran cómo, por ejemplo, los leones se juntan con los leones, siempre andan en manada, ¿verdad? Las jirafas con las jirafas, siempre andan juntas. Los elefantes con los elefantes, las hienas con las hienas, los buitres con los buitres. Ese es un principio en el reino animal, pero también es algo que sucede en nosotros los seres humanos. Es decir, una persona leal va a hacer clic con una persona que es leal, ¿sí o no? Una persona recta va a hacer clic con aquel que es recto y se van a unir. Pero un chismoso hace clic con un chismoso. Eso es muy claro, se ve. Una persona amargada hace clic ¿con quién creen? Con un amargado. Interesante, ¿no? Pues el alma de Jonatán y David hicieron un clic. Se unieron de tal manera que fue una amistad que trascendió. Ahora bien, ¿qué nos enseñan las Escrituras acerca de esto que menciona de que entablaron una amistad, como dice una versión, una gran amistad? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la amistad que agrada a Dios? Porque hay una amistad que no agrada a Dios. La amistad que agrada a Dios entre seres humanos tiene los rasgos de Jonatán. Las amistades que no agradan a Dios tienen los rasgos de Saúl. Entonces hay de amistad a amistades. La definición de amistad nos las dio Jesús en Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 13. Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Bueno, él se estaba refiriendo en ese momento a él, porque él es el amigo clásico por excelencia. Él es el amigo fiel que nunca nos va a traicionar. ¿Cuándo nos va a traicionar Jesús? Nunca. Él es el amigo leal,
fiel, que llora contigo, que te aconseja en la noche. Él es el amigo por excelencia. Pero Jonatán hizo un pacto de amistad con David que llegó al punto aún de exponer su vida en su lealtad de amistad con David. Jonatán entendía perfectamente el concepto de amistad. Él sabía lo que significaba ser un amigo leal, un amigo fiel a la amistad, en este caso con David. En 1 Samuel 18, versículo 3, dice que hicieron un pacto Jonatán y David. Ok, el concepto de pacto en la Biblia es el siguiente: es un acuerdo mutuo entre dos o más personas. Acuerdo mutuo sobre algún asunto. En este caso era de amistad, pero el pacto incluía beneficios y responsabilidades. Beneficios porque un amigo, verdadero amigo, va a estar contigo en las buenas y en las malas, ¿sí o no? Pero también responsabilidad porque va a haber situaciones en que de conflicto en el que se va a probar la fidelidad de la amistad que tú dices tener con alguien. Entonces la lealtad de Jonatán a la amistad con David fue una amistad que fue probada en las buenas y en las malas, a pesar de que el padre de Jonatán, Saúl, quería matar a David, amigo de su hijo Jonatán. Pero ahí estuvo el amigo fiel Jonatán. Vamos a ver algunos rasgos de este personaje que hoy nos ocupa. Vamos al capítulo 19 de 1 de Samuel. Dice que habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Ok, escúchame bien. ¿Por qué quería el rey Saúl matar a David? Porque cuando David venció a Goliat, la gente cantó: Saúl mató a miles, pero David mató 10,000. Y dice que sintió celos, envidia de David, no le cayó bien. ¿Ven cómo no hizo clic? Porque su corazón era muy distinto. Y dice que en ese momento pues sintió como que dijo: no, este me va a quitar el reino, no, este tengo que borrarlo del mapa. Y desde entonces propuso en su corazón asesinar a David. Pero llama a Jonatán, que había hecho un pacto con David, y le dice: hijo, tú Jonatán y todos los demás siervos, busquen a David y tráiganmelo, porque lo quiero asesinar. Bueno, aquí vemos cómo va a ser probada la fidelidad y lealtad de Jonatán hacia David. Pero antes quiero mencionar algo. La orden que estaba diciendo Saúl a su hijo Jonatán, ¿debía ser obedecida por su hijo? Díganlo fuerte. No, ¿por qué? Si era su papá. Escuchen bien. Jamás de los jamases, como dicen por ahí, hagas caso a nadie que te incite a hacer lo malo, sea quien sea. Y ese sea quien sea incluye a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tu esposo, a tu hermano, a tu amigo, al pastor, a quien sea. Jamás debemos obedecer a nadie que nos incite a hacer lo malo, sea quien sea. Bueno, este concepto proviene del mandamiento mayor, que es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Jonatán en ese caso tenía un concepto clarísimo de que Dios estaba sobre su padre, de que Dios era mayor que su padre. Y como dijeron los apóstoles cuando les dijeron que se callaran, que no hablaran de Cristo, ellos respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La Biblia dice que debemos honrar a nuestros padres, pero dice que debe ser en el Señor. ¿Qué significa esa frase? En todo aquello
que no rebase los mandamientos de Dios. Si por ejemplo un padre le dice a su hijo: hijo, por favor, ve a la tienda y tráete 2 kilos de croquetas para el perro, pues ¿qué tiene que hacer el hijo? Hacerlo, porque no está violentando nada. Pero en este caso su padre le dice: Jonatán, busca a David y tráelo porque lo voy a matar. La pregunta es: ¿obedeció Jonatán a la orden de su padre? La respuesta es contundente: no. ¿Pero por qué le dijo que no? ¿Por qué se rehusó a obedecer a su padre en algo que era una injusticia y un abuso? Porque Jonatán estaba hecho de un corazón que agradaba a Dios. Porque él accionaba de acuerdo a las acciones que Dios espera que tengamos todos aquellos que amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Ok, entonces Dios espera que tú y yo reaccionemos como Jonatán. Hagamos las cosas como las hizo Jonatán. Sigo leyendo en el versículo 1. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. O sea, la amistad que iniciaron se desarrolló y se hizo tan profunda que llegó a apreciar muchísimo Jonatán a David y David a Jonatán. Versículo 2, el padre da la orden a Jonatán, su hijo, ¿y qué hace Jonatán? Versículo 2, y dio aviso a David. Fue y avisó a David y le dijo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate, le dice, hasta la mañana, y estate en lugar oculto y escóndete. Pregunta: ¿Jonatán fue desleal a su padre? ¿Sí o no? A ver, ahí titubearon. No, no fue desleal a su padre. ¿Por qué? Porque por encima de su padre está Dios. Entonces, él, al ser leal a Dios, no estaba siendo desleal a su padre. Muchos cometemos el error de inclinarnos hacia nuestro padre, hacia nuestra esposa, hacia el amigo, hacia el primo, hacia el hermano, por obvias razones. Pero Jonatán tenía un altísimo concepto, muy bien entendido. No era un chisme, hermanos, no. Pero el perverso que traiciona a sus amigos, el injusto, el abusivo, para él Jonatán aparece como un chismoso. Pero para Dios es fidelidad a Dios, a la lealtad y a la justicia. No es lo mismo un chisme que ser fiel y darle la noticia de que lo querían asesinar porque estaba cuidando una vida. El chisme, contrario a lo que es una información que te puede salvar la vida, el chisme tiene el propósito de esparcir algo acerca de alguien, pero lleva el propósito de lesionar su reputación, de agredir. Porque el chisme es como algo que se desparrama, que daña muchísimo. Porque cuando alguien dice algo de otro o escucha algo sin tener los elementos y luego todavía le añade, se hace todo un lío allí y la gente sale perjudicada. Entonces vemos aquí a Jonatán, su reacción demostrando honestidad, fidelidad, amor a la verdad, desprecio por la injusticia, aún a pesar de que Saúl era su padre. Dice el versículo 3, le dice: estate por allí en algún lugar oculto y yo saldré, le dice Jonatán a David, y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Versículo 4, y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre. Aquí hay algo muy interesante que menciono.
El verdadero amigo habla bien de su amigo. ¿Por qué habla bien de su amigo? Porque si hay una verdadera amistad, el verdadero amigo conoce al amigo. Porque entre amigos hay mucha armonía, hay confianza, puedes abrir tu corazón delante de un amigo. Entonces, eso hicieron David y Jonatán. Entonces su alma se ligó de tal manera tan profunda que Jonatán estaba completamente seguro que David era inocente. Por eso le dijo: mira, yo voy a hablar con mi papá. Yo sé que tú eres inocente. Mi padre de alguna manera injusta te quiere matar. Es un hombre celoso, envidioso. Pero yo voy a hablar a su corazón. Le voy a hablar bien de ti porque yo sí te conozco, David. Y le dijo: no peque el rey contra su siervo David. O sea, va con su papá y le dice: oye, papá, no peques contra tu siervo David. No te ensucies las manos de sangre. Esto habla de algo en la vida de Jonatán. Él trató de evitar que su padre pecara. Mira qué concepto tan alto, Yo diría altísimo. En otras palabras, el verdadero amigo, el amigo que es como Jonatán, que aunque era de carne y hueso, tenía estos rasgos, y el verdadero amigo va a evitar que tú peques. Una persona como Jonatán es, o mejor dicho, alguien que quiere ser como Jonatán, hace esto que hizo Jonatán. Cuando ve que alguien está cometiendo una injusticia o un abuso, no calla. Va y se lo dice, tal y como dice la Biblia: ve tú y él solos, como dijo Jesús. Entonces su hijo fue con su papá y le dijo: papá, David, mira, yo lo conozco a David, él es un buen hombre, ¿por qué lo quieres matar? Entonces le habla bien de David, a quien conocía, aboga por una causa justa, y le sigue diciendo: además sus obras, dice, han sido muy buenas, papá, para contigo. Es decir, que se esforzó por demostrar que David no era un hombre malo. Al contrario. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tienes amigos? Bueno, los amigos que dices tener, si yo te pregunto: ¿y los conoces bien? Seguramente muchos van a decir: sí, yo lo conozco porque es mi amigo, tenemos muchos años de amistad. Ok, si tú conoces bien cómo es tu amigo y alguien un día inventa algo, lo acusa de algo, ¿qué harías tú? Bueno, el amigo fiel, ¿qué hace? Lo defiende. ¿Por qué? Porque lo conoce. Esa es la reacción que Dios espera de nosotros. Aquí Jonatán está demostrando un corazón amante de lo justo, de lo bueno, de lo amable, como dijo Pablo, de lo que tiene buen nombre. Aquí Jonatán está demostrando un corazón conciliatorio. Papá, no cometas una injusticia. David es un hombre bueno. Jonatán está demostrando un corazón que desea que ninguna de las partes sufran. Por un lado está David sufriendo de manera injusta, y por el otro está su papá, que está a punto de cometer un abuso, y eso también le va a traer consecuencias en relación con Dios. Ahora pónganse en las botas de Jonatán. Por un lado, su padre, a quien le debía respeto, y lo respetó hasta el último día de su vida, tanto que después de toda esta historia vino guerra contra Israel, y el rey Saúl los convocó, y Jonatán, como un soldado obediente y fiel, se presentó a la batalla, que por cierto en esa batalla murió Saúl y murió también Jonatán. Entonces este hombre, Jonatán, no quería que ninguna de las partes sufriera, ni su padre ni su amigo. Por eso es que él trataba de conciliar, hablando con su papá: no, papá, mira,
¿Se acuerdan que Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores? Tiene relación con lo que hacía Jonatán. Es alguien que pone conciliación en las partes, porque sabe que no se debe cometer una injusticia. Otro episodio de lealtad y fidelidad de Jonatán están en 1 Samuel capítulo 20, si van ahí conmigo para leer esta historia. Dice que Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma haré por ti. Vean el corazón de alguien que se preocupa por todo, por un amigo, en este caso por David. Versículo 5. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna. Era una fiesta de los judíos que se hacía cada año y lo celebraban por rituales que Dios había establecido, pero comían también durante varios días. He aquí que mañana será nueva luna, le dice David a Jonatán. Y yo, le dice, acostumbro sentarme con el rey, tu padre, a comer para celebrar esa fiesta. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día que terminaba la fiesta. Si tu padre hiciere mención de mí, tú le vas a decir, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere, o sea, si Saúl respondiere, está bien, ok, está bien, no hay ningún problema, entonces dice, yo tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare Saúl, sabe que la maldad está determinada de parte de él, Jonatán, no de parte mía. Yo no tengo absolutamente nada en contra de tu padre. Jonatán lo sabía perfectamente. Dice el versículo 8, harás pues misericordia con tu siervo, le dice David a Jonatán, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Pacto de Jehová contigo. Se notan cómo David está incluyendo en ese pacto que hicieron los dos, está incluyendo a Dios, porque Dios todo lo ve. ¿Qué hace Dios? Todo lo ve. Sigo leyendo. Y si hay maldad en mí, dijo David, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y en el 9 le responde Jonatán, le dijo, nunca tal te suceda, le dice. ¿Cómo crees, David? Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Noten, maldad contra ti. Él estaba siendo fiel a Dios y a la vez estaba siendo leal a David, porque iba de acuerdo con el orden de Dios, pero no estaba obedeciendo la orden de su padre. Un amigo verdadero es totalmente confiable. Eso es lo que le está diciendo Jonatán. Si algo sucediera que mi padre aumenta su maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo, David? Por favor. Recordemos que David, al estar siendo perseguido y asediado, estaba turbado, tenía temores, se sentía inseguro. Por eso tuvo que Jonatán afirmarle, yo te aviso, yo soy tu fiel amigo, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo mi papá, y aunque sea mi padre, me duele que esté haciendo eso, pero yo te voy a proteger en lo que esté de mi parte. Eso es lo que le estaba diciendo Jonatán a David. Confía en mí, David, yo jamás te traicionaría. Esto demuestra una vez más su lealtad, además su convicción de defender al inocente. Eso es algo muy importante. Escuche bien, ¿ha oído usted la frase, yo no soy el abogado del diablo? ¿Sí ha oído eso? ¿Qué significa? Mire, viene de defender al culpable.
De ahí viene esa frase. Tengo un amigo que es abogado y es un buen cristiano, por cierto. Y yo una vez platicando con él, yo le pregunté, él es abogado penalista, yo le dije, oye, ¿qué haces tú cuando alguien viene y te contrata y te dice que saques de la cárcel, por ejemplo, a alguien que estafó y robó $1,000,000? Bueno, vienen, me contratan, entonces yo entrevisto al cliente y le digo, yo quiero que tú me digas la verdad para poderte yo defender con buenos elementos. Dice, dime la verdad, tú estafaste ese $1,000,000, nada más dime sí o no. No, bueno, mire, dice, no, dime si eres culpable, si realmente los estafaste o no. Bueno, sí, yo los tomé, pero ayúdeme para que no me metan a la cárcel. Y dice, no, yo no tomo el caso. ¿Pero por qué? Dice, porque yo no soy abogado del diablo, porque yo no voy a defender a un culpable. Eso está bueno. ¿Conoce licenciados así? Algunos lo hicieron así como, pues no, pero uno que otro. Y sí, no son muy comunes. De allí que un abogado como él le haya dicho, o les dijo en múltiples ocasiones, él me contó, dice, ¿sabe por qué no lo defiendo? Porque va en contra de mi convicción interior, va en contra de la integridad. Yo no puedo defender a un culpable, no puedo sacar. Dice que una vez llegó una señora, licenciado, saque a mi hijo, lo agarraron con drogas, le pago lo que me pida. A ver, espérame. ¿Él es culpable, sí o no? Bueno, sí, él es un muchacho inquieto y andaba por ahí drogándose y traficando droga y lo agarraron. No, yo no puedo tomar el caso, señora. Pero por favor, me han dicho que usted es bueno, sí, pero yo no defiendo culpables. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cuántas veces tenemos casos como este? Señor González, ¿puede venir a la dirección de la escuela donde está su hijo Pepito? ¿Qué pasó? No puede venir. Entonces tú llegas y te dicen, mire, su hijo Pepito, ya van 3 niños que descalabra. 2 de estos casos no teníamos la manera de comprobarlo, pero hoy sí. No, ¿cómo cree que mi hijo? Todavía sin escuchar a la maestra, sin escuchar las evidencias, ya estás defendiendo a tu hijo. Eso es una inclinación natural. ¿Pero será justa? Entonces, mi hijo, no él es incapaz. Mire, el asunto es que, pues, ahora lo vieron varios niños, todos testifican y está un tercero descalabrado. Pasen al niño y todo chillando, ¿verdad? Con su parche aquí. Y los otros, a ver, niños, ¿qué vieron? No, pues el Pepito, él se escondió detrás de la pared que está allá y agarró una piedra y la aventó porque él decía, al que le caiga. Y a pesar de las evidencias, usted dice, no, mi hijo es incapaz. No lo puedo creer, no. Y te pones broncudo, insultas a la maestra y estás defendiendo a tu hijo que es culpable. No te imaginas el daño que le estás haciendo a tu hijo, porque te va a tomar la medida. Una vez que te tome la medida va a hacer de todo, porque él sabe que tú lo vas a defender. Pregunta, ¿eso le agrada a Dios? Otro caso típico, puede ser un esposo, una esposa, alguien al que tú amas mucho, un amigo, una amiga que es culpable. Hay pruebas suficientes de que lo que hizo haya robado, haya calumniado, lo que se haya hecho, lo que haya hecho. Hay pruebas irrefutables, pero tu corazón, el corazón en lo natural se inclina a defender al que amamos. Pero ahí es donde vamos a estar entre la espada y la pared.
¿Por qué? Porque honramos a Dios sin ser abogados del diablo para no defender al culpable. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué hizo Jonatán? ¿Defendió al inocente o al culpable? David, ¿qué era? Inocente. Y lo defendió porque era inocente. Pero nunca defendió al culpable. Eso es algo que continuamente violentamos. Pero aquí es donde es probada nuestra integridad y fidelidad a Dios antes que a los hombres. Aquí es donde las cosas se ponen, como Jesús lo dijo, hay dos caminos, el camino ancho. En ese camino tú puedes hacer lo que quieras. Haces injusticias, tranzas, lo que sea. Ese camino te va a llevar a la perdición. Pero hay un camino que es angosto. Ese camino se hace angosto porque al decir tú que amas a Dios, eres cristiano, tu camino se va haciendo angosto cada vez, cada día que pasa, porque cada día que pasa se nos presentarán situaciones en las que es probada nuestro sentido de justicia, nuestro sentido de equidad, nuestra convicción de lealtad, nuestra convicción de fidelidad, y ahí se pone la cosa color de hormiga. ¿Me estoy explicando? Pero Jonatán era de una sola pieza. Así es que, hermanos, no hay que hacerla nunca de abogados del diablo. El culpable es culpable. Para Dios, Dios nunca, dice la Escritura, tendrá por inocente al culpable. ¿Y cómo nos vamos a meter nosotros a hacer un veredicto del culpable como inocente? Nos metemos en un grave problema. A veces razonamos carnalmente y decimos, no, yo lo voy a apoyar. Sé que es culpable, pero yo lo voy a apoyar. La mejor manera de apoyar al culpable es llamarle la atención, es decirle que no siga haciendo eso, como lo hizo Jonatán con su papá. Papá, no te ensucies las manos de sangre. No lo hagas, no peques contra Dios. Hay un proverbio que vamos a ver más abajo que dice que fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas. ¿A qué se refiere? Fieles son, lo vamos a explicar más al rato, pero cuando tú le dices la verdad, lo justo a alguien que espera que tú lo defiendas, aunque es culpable, y tú le dices, no, mira, la verdad la regaste. No está bien lo que hiciste, entonces te reacciona, yo esperaba que me defendieras. No, espérame, explícale. No, yo no te voy a defender porque eres culpable. Más bien, vengo a hablar contigo para que reacciones, para que cambies tu actitud. Ese es el verdadero amigo, no el alcahuete que le tapa. Vamos a hacer ahora un caso hipotético. Ahí están dos amigazos, son hasta compadres. Entonces uno de ellos le dice, oye compadre, mira, yo sé que tú eres de confianza, yo te estimo mucho, eres mi cuatacho, eres mi amigazo, pero hay algo con lo cual ya no puedo. Necesito confiárselo a alguien y te lo quiero confiar a ti. Pero prométeme una cosa. ¿Qué, compadre? Que no se lo vas a decir a nadie. ¿Cómo se responde ahí? Se responde así, bueno, depende de lo que tú me digas. No, prométeme que no se lo vas a decir a nadie. Bueno, pero yo no te puedo prometer algo de aquello. ¿Qué tal si es algo que no está bien? Bueno, te lo voy a contar. Mira, lo que pasa, compadre, es que ¿te acuerdas de la muchacha aquella que me metí con ella? ¿Cómo, compadre? Le dice el otro. ¿Estás traicionando a tu esposa? No hagas eso, vil. Oye, la que te entregó su juventud, la que ha sido fiel, la que cuida a tus hijos, que te recibe en tu casa, y tú andas de loco por ahí. No, compadre, eso no está bien. Bueno, eso es lo que un verdadero amigo hace, ¿sí o no? O sea, no le alcahuatee, porque aquel que dice,
No se preocupe, compadre, de aquí soy una tumba. Ese es un alcahuete. Y como dice el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y la Biblia dice, no participes en pecados ajenos. Así dice la Biblia. Y tú participas, yo participo de pecados ajenos cuando le tapamos a aquel o lo defendemos. Estoy participando de su pecado y estamos cometiendo un error que nos va a traer consecuencias, hermanos. Volvamos a los compadres. Él le dice, oye, compadre, lo que tú hiciste no está correcto. Mira, yo soy tu amigo de verdad y yo te lo digo en verdad. Cometiste un grave error. No está bien, compadre. Tienes que dejar esa relación. No, compadre, yo pensé que tú me ibas a apoyar. Te estoy apoyando, diciéndote lo que debes hacer. Creo que lo correcto es dejarla a ella y confesarle a tu esposa lo que hiciste. Ah, no. Bueno, si tú no se lo dices, yo se lo digo. Escúchenme bien, hermano. Eso es lo correcto. Claro que nos cuesta trabajo procesarlo porque tenemos prácticas chuecas. Porque lo que siempre hemos practicado y vivido es lo contrario. Alcahueteamos, tapamos, defendemos mal. Por eso las consecuencias se ven tarde o temprano, porque empezamos a hacernos abogados del diablo. Jonatán era diferente, hermanos. ¿Cuántos quieren ser como Jonatán? Yo quiero ser como él. Sea quien sea, sin taparle a nadie. Jonatán amaba la verdad. Tenemos que amar la verdad. Seguimos en 1 Samuel 20:10. Acuérdense que le está diciendo, si algo mi padre quiere hacerte, ¿no te lo avisaría yo? Versículo 10. Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? O sea, que se negare a escucharte lo que le digas en mi defensa. ¿Quién me va a decir? Jonatán dijo a David, ven, vamos al campo, le dice. Y salieron ambos al campo, como diciendo, vamos a un lugar solos. Ven, vamos acá. Versículo 12. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová, Dios de Israel, es testigo, David. Jamás te voy a traicionar. Le está asegurando a su íntimo amigo David, nunca te voy a traicionar. Tengo una convicción de fidelidad y de lealtad tan fuerte que jamás te traicionaría, David. Por eso le dijo, Dios es testigo, David. Dios sabe todas las cosas. Pregunta, ¿tú estás consciente de que Dios todo lo ve? Contesten. ¿Sí? ¿También que le tapas a tu amigo? ¿También que le tapas a tu compadre? ¿También que le tapas a tu comadre? A la que dices que tanto la quieres, pero la estás alcahueteando o lo estás protegiendo. También Dios es testigo de eso. Y Dios no tiene por inocente al culpable. Por eso Jonatán le dice, David, Dios es testigo. Dios es testigo de lo que estoy haciendo por ti. Él ve mi corazón, sabe mis intenciones, conozco a mi padre, está cometiendo una injusticia. De todo eso, Dios es testigo. Y yo voy a defender lo justo. Tú eres inocente. En ninguna parte se ve que Jonatán justificara a su padre, sus acciones, y mucho menos que lo defendiera. Dice en el versículo 11, en el 12, ahí estamos. Jehová Dios de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. O sea, Jonatán está consciente de que Dios es testigo de todo lo que él hace. Dios ve todo lo que hacemos. Versículo 13. Pero si mi padre intentare hacerte mal,
Jehová haga así a Jonatán y aún le añada. O sea, significa, me pague yo las consecuencias de no avisarte. Si no te lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Noten esa frase, así como Dios estuvo con mi padre. En otras versiones dice, así como un día Dios apoyó a mi papá en su reinado. Porque Saúl, cuando fue elegido rey, no era como era en este momento. Ya su corazón se había ido corrompiendo poco a poco. Escúchame bien, ¿sabes cómo se llega a ese tipo de corazón como el de Saúl? Cuando empiezas a consentir una vez la injusticia, 2 veces la infidelidad, 3 veces la deslealtad, 4 veces, y sigues acumulando, el corazón se va corrompiendo. Por eso dice David, y esté contigo Jehová como estuvo con mi padre un día. En otras palabras, el amigo verdadero, hermanos, jamás traiciona, pero te dice la verdad cuando te equivocas. Les voy a hacer una pregunta. ¿Tienes amigos? ¿Tienes amigos? Contéstenme. Se quedan así como... Es que saben que luego ¿sí tienes amigos? Yo sí tengo amigos. Yo creo que todos tenemos amigos. Te voy a dar un consejo que nos da la Biblia. Nunca traiciones a un amigo. ¿Oíste eso? Nunca traiciones a un amigo. Nunca lo defiendas si es culpable. Háblale la verdad. Llévalo al convencimiento de que se equivocó, pero no le solapes. Ese es el verdadero amigo. Aunque a veces se corre el riesgo de perder esos amigos. Hace unos meses yo perdí un amigo. En realidad éramos amigos, pero 2, 3 veces le tuve que decir alguna situación. Él mismo me preguntaba, oye, ¿cómo? Mira, ¿sabes qué? Yo creo que esto no es correcto por esto. No, pero... Y él se quería justificar y yo le insistía. Bueno, llegó un momento en que algo pasó, tuvo la oportunidad, cortó la amistad y traicionó la amistad. ¿Quieren que les sea sincero? Sí me dolió. Porque muchas veces, cuando él era inocente, yo lo defendí. No me la estoy dando de muy acá, no es el caso, créamelo. Porque sin duda todos cometemos errores, pero vamos aprendiendo. Esto a mí me enseña mucho para no cometer los mismos errores. ¿Duele perder un amigo? ¿Sí o no duele? Pero escúchame bien, si es porque por causa de justicia o de lo correcto, de lo recto, hermano, sí, llora todo lo que quieras, pero agradaste a Dios. Que a fin de cuentas es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Porque si agradara, dijo Pablo, a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y somos siervos de Cristo, ¿sí o no? Él espera que hagamos lo justo, lo recto, lo equitativo, lo bueno. Eso espera de nosotros. Versículo 14, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Le está diciendo Jonatán a David, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. ¿Por qué le dijo esto? Porque Jonatán ya sabía, se había enterado que Dios había desechado por medio del profeta Samuel, había desechado a Saúl. ¿Por qué? Por desobediente, por traicionero, por impío, por corazón amargado, por corazón vengativo. Y le dijo, he escogido un hombre mejor que tú, le dijo a Saúl. ¿Quién era ese hombre? El joven David. O sea, Jonatán ya sabía que David iba a ser rey un día cuando muriera Saúl. Ahora bien, Jonatán era hijo de Saúl, era un príncipe.
Y por tradición o las costumbres de ese tiempo, el hijo del rey heredaba el trono. ¿Se acuerdan que leímos que cuando hicieron un pacto David y Jonatán, le entregó todo? Le entregó su ropa, le entregó su cabalgadura, le entregó su espada, le entregó su capa, su cinturón. ¿Qué significa eso? Le estaba diciendo, mira David, por herencia yo debo ser rey. En otras palabras le está diciendo eso. Pero yo sé que Dios a ti te escogió. Yo no soy un hombre celoso ni envidioso. Conmigo no vas a tener problema, aunque yo te podía pelear el reino. Pero no lo voy a hacer porque tú eres mejor que yo. Qué tremendo, ¿no? Y la Biblia dice que debemos de tener hacia los demás un concepto más alto que el que tenemos de nosotros mismos. No, la verdad, Jonatán es un personajazo, como dicen, ¿no? Es un tipazo, como dicen en Argentina, ¿verdad? Es un sujeto, dicen otros, es un sujeto maravilloso. Bueno, claro, no llega a la adoración, obviamente, pero se destaca sus convicciones, su manera de actuar. Realmente ahí están. Hay que buscarle para sacarlas, pero ahí están, lo estamos leyendo. Entonces le dice, no te olvides de mi descendencia, David, cuando tú seas rey, yo te he sido fiel. Si yo llego a morir, no te olvides de los míos. Cuando David llega al reinado, cuando muere Saúl, y en esa misma batalla Jonatán muere, David sube al trono y comienza a reinar, y de pronto él está pensando y dice, pregunta, ¿hay algún descendiente de Jonatán, mi amigo? No, todo fue, en la última batalla todos fueron borrados de la memoria. Y alguien dice, no, espérate, hay un hijo de él, pero pues es un hijo, se llama Mefiboset, pero está lisiado. Había habido un accidente cuando vencieron a Saúl y al ejército de Israel, que los persiguieron al huir. Uno que cuidaba al hijo de Jonatán, llamado Mefiboset, tropezó, cayó y se lesionó la columna y quedó paralítico el niño desde pequeñito. Pasaron los años, llega al reinado y le dicen, sí, hay uno, se llama Mefiboset, tráiganmelo inmediatamente. Se acordó de aquello que le había dicho Jonatán, y David se lo había prometido, no me olvidaré de tu descendencia, tú eres mi amigo, has sido fiel, me has dicho, ¿qué quieres que haga por ti? Me has avisado, me has librado del peligro, ¿qué más puedo hacer? Me haré cargo de tu descendencia. Y traen al joven ya entonces Mefiboset, que no podía caminar, no había sillas de ruedas, lo traían cargando. Y le dijo, tú eres hijo de Jonatán. Y él dijo, no, yo soy un perro, le dice, así le dijo, yo no soy nada, porque no servía ni para soldado, no servía, según él, para nada, por su estado físico. Pero David le dijo, no digas eso, dice, porque de aquí en adelante te sentarás a mi mesa y comerás de mi mesa. Y Mefiboset decía, no, yo no soy digno, tú deberías pues ahora sí que de matarme, porque mi abuelo Saúl te quiso matar. Y era tradición que toda la dinastía de los asesinos, a la hora de pagar cuentas, los desaparecían a todos. Dijo, ¿cómo crees que te voy a hacer eso? Tu padre, le dice, tu padre era mi amigo. Vemos allí a un David cumpliendo su promesa. Dice el Salmo que a veces cantamos, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón. Y luego hay un versículo que dice, aquel que a pesar de haber jurado en daño suyo, no por eso cambia. O sea, aquí David ya estaba reinando. Mefiboset es hijo de Jonatán. Ay, ¿qué me importa? No. Él había prometido y lo sentó a su mesa y vivió. Le dijo, hasta el último día de tu vida vas a estar en el palacio del rey. Fue una manera de corresponder a su difunto y amado amigo Jonatán. Hermanos,
corresponde a lo que han hecho por ti aquellos que te apreciaron. Una de las cosas que Dios más, todo lo malo Dios lo aborrece, pero hay algunas cosas que aborrece más que otras cosas. Por ejemplo, el ser mal agradecido. No, hermano, no. Tú debes de corresponder el bien que te hicieron. No seas mal agradecido. Si tú eres de los que han acogido a alguien en su casa, le han dado de su mesa, por simple amor cristiano, y después estos se van, hablan mal de ti, te traicionan, déjalos. Sí te va a doler en tu corazón, pero déjalos. Tú sigues siendo igual. Amén. Tú sigues siendo un buen hombre, una buena mujer. Sigue ayudando al prójimo, al que está en necesidad. Manifiesta y demuestra tu corazón transformado por Cristo. Y haz siempre lo bueno, a pesar de que eso te comprometa y aún venga en daño tuyo. Déjenme contarles una historia. Por cierto, alguien lo grabó. Está en un video, pero es una historia que también fue escrita y tiene que ver en relación con el deporte. Bueno, es una historia que es conocida, pero quiero mencionarla. Resulta que en el año 2003 hubo un encuentro de fútbol entre dos naciones. Una era Irán y la otra era Dinamarca. Partido de selecciones de fútbol, soccer. Bueno, debo decir que Dinamarca, escuchen bien, Dinamarca es el país número 1 en menos corrupción. O sea, es el país que está por sobre todos los demás países del mundo con menos índice de corrupción. Interesante, ¿no? Bueno, ¿qué sucedió? Resulta que viene este encuentro de fútbol previo a un mundial, algo así. Irán iba ganando 1-0 a Dinamarca. Hubo una jugada en la que jugó el portero con un defensa y alguien en la tribuna sonó un silbato, igualito al del árbitro, lo silbó fuerte. Entonces el jugador de Irán pensó que el árbitro había pitado algo, entonces agarró el balón con las manos y ya se lo da al portero. Entonces el árbitro silba y dice penalti. Y entonces el jugador va y le dice, no, tú pitas. Se ve pues en las escenas del video, se ve que el jugador está argumentando que él pitó y el árbitro dice, yo no pité nada, penalti, dice. Entonces el entrenador designa al jugador de Dinamarca que va a tirar el penalti. Y el jugador se ve que cuando está a punto de tirar, él miraba hacia atrás y se queda así y luego corre hacia donde estaba el entrenador. Y se ve en el video, no se oye lo que dicen, pero se ve que están dialogando y le está diciendo el jugador, y el entrenador le dice, ¿no? Ok. Y se va el jugador, se pone enfrente de la pelota para tirar el penalti y le pega la pelota, pero así bien desviado, y lo saca del campo. A propósito, toda la gente que llenaba el estadio se pusieron de pie y le aplaudieron al jugador y al entrenador. Dinamarca perdió 1-0, pero hizo lo justo. Qué historia, ¿no? Pero no es gratis. Es el país donde más integridad demuestran sus habitantes. Por cierto, es un país cristiano. Esa es una gran lección, hermano. No, pienso en México y mejor le seguimos, hermanos. No, me da vergüenza. A veces dicen, no, hay mexicanos, y no, como México no hay dos, está bien, compadre, con ese nos basta. No, imagínate que haya dos iguales, qué vergüenza. No. A mí sí me da vergüenza. A mí sí me da vergüenza. ¿A usted no? Entonces, pero yo tengo una parte que hacer. Yo tengo algo que hacer. Si no estoy contento con mi país, yo tengo que hacer lo mío, aunque no sea significante,
Pero en relación con Dios, yo quiero hacer las cosas bien. ¿Ustedes también? No defienda al culpable. Amen la justicia. Aconseje bien al que está haciendo el mal. No viole las leyes de tránsito, etcétera, 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 etcétera. Cuando le den un cambio y usted se dé cuenta, regréselo. Oiga, ¿de dónde es usted? Soy de Dinamarca. Vámonos adelante para terminar. Dice el versículo 17: y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Ahí en el libro de Proverbios, que es una fuente de sabiduría, habla mucho sobre la amistad. Nada más tres proverbios. Uno, Proverbios 17:17. Dice así: en todo tiempo, en las buenas y en las malas, ¿qué? Ama el amigo, o sea, el verdadero. Le podríamos personalizar aquí y decir: en todo tiempo amó Jonatán, en las buenas y en las malas, amó a su amigo David, y le fue fiel, y nunca lo traicionó, y lo protegió porque era inocente. En todo tiempo amó el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Voy a leer el mismo proverbio en la versión Dios habla hoy. Cambian algunas palabras, pero el principio es el mismo. Dice así en la versión Dios habla hoy: algunas amistades se rompen fácilmente. No está contradiciendo en todo tiempo ama el amigo. No está, mejor dicho, en la versión Reina Valera, no está contradiciendo el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Es decir, si yo quiero conservar una amistad y ser fiel, va a ser en las buenas y en las malas. Yo tengo que demostrar que soy fiel, aunque a veces en ese demostrar el otro no te corresponda y la amistad se rompa fácilmente. No sé si captaron la idea. Algunas amistades se rompen fácilmente. Tú crees que son genuinas, pero a la hora que tú actúas en verdad y en justicia, se rompen, no de parte tuya, sino del otro. O si tú dices que eres amigo y tú rompes la relación porque el otro te llama la atención. Ese mismo versículo en la versión en lenguaje actual dice, miren cómo traduce aquí: con ciertos amigos, o sea, unos amigos que dicen que son, pero no lo son, dice, con ciertos amigos no hacen falta enemigos. De hecho, hay un proverbio mexicano, bueno, que dice: con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos, verdad? ¿Ese es tu amigo? Pues sí, híjole. Si ese es tu amigo, ¿cómo será tu enemigo? O sea, no son amigos de verdad. Pero hay amigos, dice esta versión, que valen más que un hermano. ¿Sabes qué? Cuídalos. Cuídalos. ¿Recuerdan que yo les dije que hace unos meses perdí un amigo? Yo estaba triste, la verdad. Estaba agüitado, como dicen los chicos hoy, ¿no? Los muchachos. Y estaba ahí, ay, Señor. Y empecé a recordar muchas cosas que vivimos. Y el Señor me dijo: mira, levanta tu rostro, mira a tu alrededor, cuenta tus amigos. ¿Tienes más amigos? Yo dije: pues sí. Me dice: ¿quiénes son tus amigos? Y luego yo empecé: fulano, sultano, mangano. Y luego el Señor me empezó a decir: y sultano también, pero no, hombre, no, tengo un montón de amigos. No, si tengo muchos amigos, Señor. Dice: cuídalos. Pero eso no significa que cuando a alguno de esos tus amigos que amas y aprecias se desvíe, dile que fue el caso.
Entonces, levanta tu rostro. Sí me dolió, pero tengo paz, ¿entienden? Ahora, el problema es cuando es al revés. Que mi amigo me llame la atención y yo me endurezca, me ensoberbezca y rompa y haga añicos una amistad de 15, 20 o 30 años. No, hermano, nosotros no. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Porque miren lo que dice Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del que ama. Este mismo versículo en la versión al día dice: más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa hipócritamente. O sea, al decirle tú la verdad a tu amiga, si no es de corazón noble y rechaza tu llamado de atención, tu reprensión, fieles son las heridas, porque hiere su corazón, porque dice que tú lo traicionaste, porque dice que tú la traicionaste, pero dice fieles, conforme a Dios es, cuando tú dices la verdad, no solapas, y aquel que le dice la verdad se hiere, pero tú estás siendo fiel a Dios y a tu amigo. ¿Por qué? Porque no lo estás dejando que se vaya al barranco. Finalmente, hermanos, 1 Samuel 20:25, y el rey, acuérdense que le está diciendo: va a haber una fiesta, pues, protégeme, tú avísame. Y el rey se sentó en su silla cuando llegó la fiesta de la luna nueva, como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl. Abner era un soldado a la orden del rey Saúl, y era un guerrero sin piedad contra el enemigo, y lo puso allí Saúl. ¿Para qué creen? ¿Qué creen ustedes? Para matar. Era un diestro en la espada para matar a David. Se sienta Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío, y se notó. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía: ¿le habrá acontecido algo? No está limpio, o sea, cometió algún pecado, de seguro no está purificado, por eso no vino a la fiesta de purificación. Al siguiente día, el segundo día de la luna nueva de la fiesta, aconteció también que el asiento de David quedó vacío, y Saúl dijo a Jonatán su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente, papá, estoy parafraseando, que le dejase ir a Belén, diciendo: te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracias en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto pues, le dice Jonatán a Saúl, no ha venido a la mesa del rey. Miren lo que sucede, versículo 30, pongan atención. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, la ira del papá contra el hijo, y le dijo: hijo de la perversa y rebelde. ¿Saben qué le dijo? Hijo de una prostituta. Lo que en México ya saben lo que equivale, ¿no? O sea, como dicen aquí en México, se la rayó. ¿Te imaginas a un papá diciéndole a su hijo lo que le dijo? Oiga, pues qué clase de hombre era Saúl. Pues como se ve ahí, de carne y hueso, pero era un hombre malo. Escúchenme bien, hermanos, jamás, aunque el enojo, mira, mejor sal corriendo, pero nunca le digas a tu hijo, nunca le mientes a tu esposa. ¿Me expliqué? Nunca hagan eso, que suele ocurrir cuando la ira te
pierdes el control. Y le dijo: hijo de una prostituta, le dice, imagínate nomás, de una perversa, de una rebelde, le dice. Y a lo mejor su mamá estaba viendo por ahí. Y le dice Saúl: ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya? Le está reprochando, lo está maldiciendo, lo está ofendiendo. Y para confusión de la vergüenza de tu madre. A lo mejor estaba asomando la cabeza. Y la vergüenza de tu madre. Sí, eso es ella también. Igual que tú, tal por cual. Qué horrible, hombre. Versículo 31. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme. Lo está amenazando, lo está maldiciendo. Ni tu reino, porque él asumía que su hijo lo iba a heredar en el reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Por qué, papá? ¿Qué ha hecho David? Él es inocente. Y otra vez sale, fíjate, y se enfrenta a su papá. ¿Qué harías tú? Difícil situación, pero las convicciones son las que hacen a un hombre y a una mujer. Las convicciones de Dios. Versículo 33. Entonces Saúl le arrojó una lanza a Jonatán para herirlo. Hay una versión que dice para matarlo. Aquí la traducción es como que nomás para herirlo. No. ¿Tú crees que dijo: le voy a dar así de rozón? No, lo agarró, tiró la lanza, porque también era un guerrero Saúl. Y le tira la lanza para clavarlo, hermano. Matar a su propio hijo. De donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira. Mira que también se enojó, pero el enojo no se desbordó como el de su padre. La Biblia dice: airaos, te puedes enojar por una injusticia, pero que esta no te lleve a pecar. Te puedes enojar cuando ves que abusan de un anciano, te puedes enojar, pero ese enojo nunca se debe de desbordar. Ese enojo te debe de llevar a hablar: oiga, no maltrate al anciano. ¿Por qué le habla así? No, ya aquí, manda aquí. Usted es un servidor público, pues, es un anciano, ¿por qué lo trata así? No está bien. Yo le digo, merece respeto el anciano. Él lo mira, ya, dese la media vuelta y váyase. Pero que el enojo no le desborde. ¿Entiende? ¿No? Entonces Jonatán se enoja también con exaltada ira, dice. Y no comió pan el segundo día de la luna nueva, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Entonces, a continuación, Jonatán le dice a David: ¿sabes? Mi padre quiso asesinarme, está resuelto a matarte. ¿Y cómo? ¿Qué haré yo para saber? Todavía David guardaba una leve esperanza de que Saúl cambiara. Y le dice: mira, no, pero vamos a hacer algo. Yo voy a enviar a uno de mis muchachos, mi paje de armas. Yo voy a tirar unas flechas al aire. De donde está el muchacho, si las flechas caen adelante, mi padre se ha calmado. Pero si las tiro atrás del muchacho y le digo: ve y... Acuérdense que David estaba escondido entre la maleza. Si las lanzo atrás de él, yo le voy a decir: tráeme las saetas, las flechas. Eso quiere decir que no hay esperanza alguna. Entonces Jonatán toma el arco y lanza las flechas, y lo pasaron. Y David en su corazón: no, se supo que no había otra más que seguir huyendo. Y termina la historia en el versículo 39. Pero ninguna cosa entendió el muchacho del que les acabo de narrar de las flechas. Solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. Luego que el muchacho se hubo ido,
se levantó David del lado sur, donde estaba escondido, y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra. Esto no era adoración, y no hay que malinterpretar. Esta era una acción que hacía todo aquel que quería expresar a aquella persona un profundo agradecimiento, unas infinitas gracias y un respeto hacia esa persona que lo había ayudado sin límite. Entonces David, cuando ve venir a Jonatán, se inclina 3 veces. En otras palabras, le está diciendo: Jonatán, jamás te olvidaré. Jonatán, has marcado mi vida, has guardado la fidelidad. Hombre fiel como tú jamás conocí. Mis respetos para ti. Por eso es cuando llegó a ser rey, llamó al que ya mencionamos, Mefiboset. Correspondió.
on Lake Michigan's tide. Neon dreams paint the city side by side. Got my boombox thumping, hairspray in the air. Tonight's the night, baby, anything can happen, I swear. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. When he's sitting nice, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know? We're cruising down Lakeshore Drive, radio blasting our song. He's holding my hand tight, knows how to treat a girl right all night long. We're young, we're wild, got the whole world at our feet. This feeling's electric, baby, can't you feel the heat? He leans in close, whispers secrets in my ear. The city fades away, all I hear is him right here. Fireworks in my soul, this moment's meant to be. Underneath the Chicago moon, he's everything to me. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. When he's sitting nights, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know? When you're sitting nights, hearts beating like a drum.